Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, Emi. Bueno, a ver, un minutito. Un minutito, ¿eh? Sí, tranquila. Bueno, ¿se ve ahí? No, Emi, no vemos la pantalla. Ah, bueno. Ahora, Ahora sí, ahora bien. sí. Yo por lo menos lo veo. Bueno, perfecto. Disculpen por la demora. Esto que tengo acá en realidad, como incluye videos, esta clase es medio formato video, así que voy a ir contándoles un poco. En esta primera parte, de acá hasta el receso, vamos a hablar de la comunicación de las abejas, de las apis mellifera. Recordemos que las abejas que nosotros trabajamos son un insecto que presenta alto grado de eusociabilidad. ¿Qué significa? Que dentro del reino animal, estos insectos, además de mantener una organización social con jerarquizaciones y distribuciones de tareas, además de eso, tienen un grado muy elevado de comunicación. Y en esta clase vamos a estudiar un poco cómo es que se comunican las abejas, en qué momentos lo hacen, cómo lo hacen y qué mensajes van transmitiéndose las unas a las otras. Bien, en la clase de hoy vamos a estudiar principalmente cómo se comunican y qué estrategias de recolección tienen las abejas. Para empezar, vamos a definir que la comunicación es un intercambio de información entre dos o más individuos, donde siempre vamos a tener un emisor que va a mandar un estímulo y un receptor o más receptores, ¿sí? Ese emisor lo que va a hacer es enviar una señal, un código, un símbolo, y si eso tiene un valor informativo para el que lo recibe, entonces eso va a generar una respuesta. Y en el caso de las abejas, esa respuesta es un cambio en el comportamiento o en la fisiología. Entonces, sabemos que las abejas son seres sociales que a lo largo de su evolución fueron desarrollando diferentes estrategias para comunicarse. Bien, este nombre de comunicación, este estudio de la comunicación y de el comportamiento animal, recibe el nombre de fisiología del comportamiento. Y las abejas, por el interés económico que representan hoy en día, fueron muy estudiadas. Todo lo que vamos a ver hoy fue muy, muy, muy estudiado. Hasta el día de hoy se siguen estudiando. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta también es que las abejas perciben el mundo de una forma muy diferente a la nuestra, ¿sí? Son animales que fueron evolucionando y desarrollando distintas
una historia evolutiva diferente a la nuestra, principalmente con las plantas, que fueron evolucionando con las abejas, distintos patrones, distintas formas, como por ejemplo el espectro ultravioleta, que es un patrón en las flores que las abejas pueden visualizar y nosotros no. Entonces, por más que nos parezca muy increíble todo lo que vamos a ver ahora, siempre es bueno poder verlo de manera objetiva y bueno, de esa forma vamos a poder estudiarlo mejor. Bien, tenemos acá, a ver, ahí está. Vamos a empezar hablando del sentido del olfato de las abejas, que está situado en las antenas. Sobre estas antenas que vemos acá en el dibujo, hay millones y millones de pelos microscópicos, ¿sí? Que son sensoriales y van a recubrir la superficie de estas antenas. Estos pelitos microscópicos van a ser los que van a regular justamente la sensación, la función olfativa. Estos pelos tienen poros que se comunican con el interior de las antenas y son las encargadas estos pelos son los encargados de procesar las señales del olfato. Si una molécula de una feromona impacta en uno de estos pelitos, entonces va a ingresar a través del poro y va a impactar en la superficie de las neuronas que tiene la abeja en la cabeza. Si se produce ese impacto, es decir, si la feromona ingresa e impacta en las antenas, ahí dentro de esa cabeza se procesa la señal. Y para continuar, vamos a decir, un momentito. Hay en la naturaleza dos tipos de comportamientos, ¿sí? Podemos encontrar los rígidos y los plásticos. Los comportamientos rígidos van a ser esos comportamientos innatos que ya están programados genéticamente y que siempre se van a repetir de la misma forma, ¿sí? Una y otra vez, por instinto. Mientras que los comportamientos plásticos son los que puede, por ejemplo, aprender un animal, como un perro puede aprender a hacer cosas. Es incorporar algo nuevo mediante el aprendizaje. Y todo lo que vamos a ver en la clase de hoy van a ser comportamientos rígidos, es decir, comportamientos que las abejas ya traen en su genética de hace muchos años. Es decir, que nada de lo que vamos a ver es algo que podamos modificar o enseñar. Bien. Las feromonas de las abejas van a ser una de las vías por las cuales ellas se van a comunicar. ¿Qué son las feromonas? Son conjuntos de sustancias volátiles que son químicas, que son liberadas al medio ambiente por las glándulas que van a presentar esas abejas. Y esas feromonas van a ejercer su acción, ya sea modificando el comportamiento o la fisiología de distintos individuos dentro de la misma especie. Estas son las sustancias que las abejas van a percibir con las antenas. Y en el mundo animal está lleno de ejemplos. Por ejemplo, las feromonas de atracción sexual, que son emitidas por los mamíferos, las hormigas cortadoras cuando van dejando un camino, lo van señalizando con feromonas, etc.
Entonces, estos mensajeros químicos van a estar actuando dentro de los animales de la misma especie. Ahora vamos a ver bien cuáles son las feromonas que van a tener. Existen muchos ejemplos relacionados. Ay, perdón. A ver. Como es un video, me tengo que ir adelantando, discúlpenme. Bien. Ahora vamos a hablar de qué feromonas va a tener cada casta, ¿sí? Porque no van a ser las mismas feromonas que van a tener las obreras, las que va a tener la reina o las que pueden tener los zánganos. Bien. Para hablar de las feromonas de la reina, vamos a decir que la reina produce un gran número de feromonas, ¿sí? Que van a ser las responsables de todo lo que tenga que ver con el orden y con la sociabilidad dentro de la colmena. Hay dos sustancias que van a ser para nosotros particularmente importantes, que explican casi toda la manutención de la sociabilidad de la colmena. Una se llama 9-ODA y la otra 9-HDA. Vamos a ver que 9-ODA es un ácido que viene de 9-oxotrans-2-desenoico. Este nombre no tienen por qué saberlo. Lo importante es que sí se acuerden del 9-ODA, ¿sí? Eso ya va a alcanzar y está bien. Esta feromona en la reina es un aglomerante de obreras dentro de la colmena. Va a definir la existencia del séquito de nodrizas alrededor de ella para que la puedan alimentar y acicalar. También funciona como un inhibidor de la construcción de celdas reales y también inhibe el desarrollo de los ovarios de las obreras. Atrae abejas durante un enjambre y también es un atractante sexual para los zánganos en el vuelo de fecundación. Después tenemos la 9-HDA, que también hace lo mismo, aglomera abejas en la colmena, define el séquito, cohesiona el enjambre, inhibe el desarrollo de los ovarios de las obreras. Estas dos glándulas van a ser secretadas por las glándulas mandibulares que va a tener la reina, como se ve en el dibujo, en la cabeza. Y la diferencia entre estas dos feromonas va a ser que la 9-ODA es un atractante, tiene un atractante sexual de zánganos y la 9-HDA no lo tiene. Pero digamos que son dos feromonas muy importantes en la reina. Después, también la reina, ya pasando a su abdomen, digamos, va a secretar otra feromona que también funciona como inhibidor del desarrollo de los ovarios de las obreras, ¿sí? A su vez también va a inhibir la construcción de celdas reales. Después tenemos la feromona de la cámara del aguijón, que va a aglomerar obreras dentro de la colmena. También las cohesiona en un contexto de enjambrazón. Otra feromona muy mencionada, de la que vamos a hablar en el curso, son las footprints, o también llamadas huellas de las patas. Las reinas tienen unas secreciones en las patas que ellas van dejando por toda la colmena. A medida que van caminando, es una secreción poco volátil. Y esta feromona, por ejemplo, nos podría llegar a explicar por qué cuando en un caso de superpoblación, donde la reina no puede llegar a todos los sectores de la colmena,
se tienden a generar enjambres. Es como si algunos sectores de la colmena percibieran orfandad, entonces se tienden a generar celdas reales. Sería quizás una explicación de que esa feromona ya no llega a todos lados por la superpoblación de abejas. Y esto pasa cuando la reina no puede visitar, por ejemplo, todas las zonas periféricas de los cuadros. Bien. A ver. Después tenemos acá también las feromonas de la reina virgen. Se sabe que la reina virgen también contiene feromonas. Estas feromonas están en sus heces porque pasa que cuando una reina recién emerge en la colonia, al ser virgen y todavía al no poder ahogar y tampoco tener su olor característico, puede llegar a recibir agresión por parte de las obreras. La pueden querer agredir. Entonces, como su producción de feromonas todavía es muy bajita frente a una posible agresión, la reina virgen tiene estas feromonas de las heces que tienen, digamos, como el efecto de reducir esa agresividad de las obreras que podrían matarla. Hasta ahí estamos con las feromonas de la reina. Entonces, teníamos las footprints, las 9 ODA, las 9 HDA y las feromonas dorsoabdominales. Ahora vamos a hablar un poco de las feromonas de las obreras. Y vamos a decir que las obreras van a usar sus feromonas principalmente en dos contextos. El primero va a tener que ver con la defensa de la colonia, ¿sí? Ante potenciales enemigos. Entonces esa feromona va a estar relacionada con la alarma y la agresividad, como por ejemplo tienen las guardianas. Y el otro contexto más usado de feromonas por las obreras es la orientación. La orientación que va a tener que ver con fuentes de alimento, la propia colmena, fuentes de agua o el enjambre. Ahora los vamos a ir viendo bien uno por uno. La obrera tiene muchas feromonas y cada una tiene una función diferente. Bien, tenemos en primer lugar la feromona de la defensa, que va a ser generada en la glándula del aguijón, en la parte final del abdomen, ¿sí? Esta feromona la va a utilizar frente a un peligro potencial y lo que hace es desencadenar en otras abejas el estado de alerta, de agresividad. Y si la cantidad de esta feromona es bastante, es suficiente, después va a desencadenar el aguijoneo. Entonces, ante situaciones de peligro, lo que hacen las guardianas es exponer la cámara del aguijón y van a ventilar las alas. Esto probablemente en algún momento por ahí ustedes lo vean y la función que tiene es producir una corriente de olor. Bien, por eso, por ejemplo, cuando nos pica una abeja, se desprenden estas sustancias volátiles que van a llamar la atención de las otras que van a estar ahí cerca. ¿Qué está usando? Bien. Después tenemos la glándula mandibular de la obrera, que también produce otra feromona de alarma entre las obreras.
que desencadena rechazo y alarma. Muchas veces estas feromonas las tienen las guardianas, que van a estar en la piquera, repeliendo enemigos, repeliendo abejas pilladoras, etc. Bien, esto es lo que yo les comentaba de las abejas cuando en una situación de alarma o también de orientación esto sería de alarma, porque exponen el aguijón y ventilan para generar esa corriente de olor. Después tenemos, ya hablamos de las feromonas de la defensa y acá tenemos las feromonas de la orientación. Las de marcado positivo van a ser va a estar producida por la glándula de Nasanov. Y esta glándula, cuando genera feromonas, lo que hace es señalizar la entrada de la colmena y ayuda en la orientación para todas esas abejas que están en el campo. Entonces es muy común, por ejemplo, que cuando uno mira la piquera, como en esa foto, vamos a ver a distintas abejas que van a estar aleteando con el abdomen levantado. Y ahí están atrayendo a todas las compañeras que están en el campo. Es como si fuera en un hangar de un avión, un hombrecito ahí que está señalizando la entrada. Esta feromona también va a señalar las fuentes de agua, porque obviamente como el agua carece de olor, el agua que toman las abejas no tiene olor, entonces de esta forma se facilitan el trabajo para encontrar esa fuente de agua. La feromona de Nasanov también atrae a abejas que estén dispersas en un enjambre que se está mudando de un lado al otro. También señaliza la entrada del nuevo nido que va a ocupar ese enjambre, ya sea un tronco, un poste, lo que sea. Después tenemos las footprints, también las abejas tienen footprints o huellas de las patas, y estas footprints de las obreras van a señalizar fuentes de alimento de alta recompensa. Si encontraron un parche floral interesante, o un árbol que está en plena floración, o un sembradío, cualquier cosa que a ellas les resulte llamativo, van a marcar esa flor, ese parche floral, para poder avisarle a las demás que la recompensa es sustanciosa, que está buena. Pero después también tenemos las feromonas de marcado negativo, que son secretadas por las glándulas mandibulares, y lo que hacen es todo lo contrario. Marcarla negativamente a la flor es cuando la abeja ya agotó de ahí sus recursos, ya tomó el polen, ya tomó el néctar, entonces la marca negativamente para que no venga otra abeja atrás a inspeccionar la misma flor, y de esa forma es un ahorro energético para esa abeja. También hay marcado negativo cuando, por ejemplo, hay algo contaminado o hay algún tóxico. La abeja también ahí hace un marcado negativo para que la compañera que venga detrás no pierda tiempo ni energía. Bien, hasta acá serían entonces las glándulas de las obreras. Tenemos las de defensa y las de orientación. Dentro de las de defensa vimos la del aguijón y la mandibular, y para orientarse tienen marcado positivo, marcado negativo y las footprints. Y ahora pasamos a las feromonas del zángano, que el zángano tiene una sola feromona. Esta feromona va a estar
secretada por la cabeza, por las glándulas que va a tener en las mandíbulas, y tiene la función de atraer a otros zánganos y a las reinas vírgenes en el vuelo de fecundación, en puntos de congregación. Son estos lugares que nunca son fijos. Sabemos que durante la temporada los zánganos se van a agrupar en algún lugar para reproducirse. Nunca es un lugar fijo, puede depender del día, del viento, de la temperatura, pero es una nube de zánganos que, donde justamente los zánganos que están ahí atraen a otros mediante las feromonas. Como también alguna reina virgen que pueda llegar a andar volando cerca. Estas serían entonces la feromona del zángano. Después tenemos también las feromonas de la cría, y ya con esto terminan la parte de feromonas. La cría desoperculada, como vemos acá en la foto, es decir, la cría abierta, también produce feromonas que tienen el efecto de estimular principalmente la recolección de polen, ¿sí? Por parte de las obreras. También va a desencadenar las actitudes de limpieza de las nodrizas y todo lo que tenga que ver con la alimentación de la cría, el operculado de las celdas. La presencia de cría también inhibe los ovarios de las obreras de esa colmena. Y también, por otro lado, se descubrió que estas sustancias de las crías actúan como una señal para el ácaro de Varroa. Ya lo vamos a ver más adelante en sanidad, pero bueno, les adelanto que este ácaro lo que hace es detectar la feromona de la cría cuando está a punto de ser operculada, y lo que hace es introducirse en el interior de la celda para ir parasitando a la cría. Esto después ya lo vamos a ver, por supuesto, con mayor profundidad. Hasta acá hablamos de las feromonas. Si tienen alguna consulta podemos anotarla y si quieren al final abrimos los micrófonos. Y ahora vamos como a la segunda parte, en donde intervienen las danzas de las abejas. Todo lo que vimos antes fueron mensajeros químicos, y esto ya tiene que ver con danzas que realizan las abejas para llamar la atención de las compañeras y transmitir mensajes. Quizás algunos ya las escucharon nombrar en algún momento, pero bueno, ahora les voy a explicar un poquito cómo son estas danzas y qué es lo que hacen las abejas. A ver. Bien. A lo largo de la historia fueron muchas las personas que estudiaron el comportamiento de las abejas, y la persona que hoy vamos a resaltar se llama Carl von Fritsch. Nació y murió entre estos años que figuran acá, 1886 a 1982. Y lo que hizo Carl von Fritsch, quien fue un zoólogo, un etólogo austríaco, fue dedicarse al estudio del comportamiento humano y animal. Y a las abejas particularmente le dedicó una buena parte de su vida. Por eso fue que ganó un premio Nobel de Fisiología, y lo que hizo su aporte para la ciencia y para la producción fue decodificar de alguna forma los mensajes que las abejas se transmiten entre ellas.
utilizó colmenas de vidrio, ¿sí? Como se ve ahí en la foto, y las observó mucho y luego hizo una serie de experimentos, podríamos llamar. Ahora voy a adelantar un poco porque acá tengo un video. Bien. ¿Qué hizo él con estas colmenas de vidrio? Para empezar, lo que Carl von Fritsch hizo fue poner fuentes de alimento desparramados en distintos lugares, eran platitos con agua azucarada a cierta distancia de la colmena. Y lo que él observó fue que al principio venía una obrera que descubría esta fuente de alimento y empezaba a libar de esa sustancia azucarada. Esa abeja volvía a la cama y von Fritsch descubrió que después de unos minutos esa abeja volvía acompañada de otras abejas más. Volvían y al rato eran ya varias las obreras que estaban alrededor del platito. Entonces, él utilizó esta colmena de observación, que es una colmena de vidrio, que nos permite ver qué es lo que pasa adentro, porque si no, de otra forma, no podríamos ver a la colmena, a las abejas. Y lo que hizo fue ir pintando a cada una de las abejitas que visitaban el plato en el tórax. Las pintaba con un pincel, como se ve ahí, y después fue a mirar lo que estaba pasando adentro de esa colmena. El investigador lo que descubrió fue que esas abejas que volvían empezaban a practicar movimientos circulares. Y a esos movimientos él los llamó danzas, ¿sí? Entonces, la abeja que llegaba a la colmena, después de descubrir la fuente de alimento, empezaba a hacer un movimiento circular sobre la pared del panal, y él vio que había una serie de abejas que seguían esta danza, y después todas volvían a la fuente de alimento, buscando así más néctar. Entonces, von Fritsch observó que cuando se trata de una distancia corta, como pueden ser hasta 100 metros aproximadamente, es decir, cuando hay una fuente de alimentos cercana a la colmena, la abeja que liba de ese néctar va a volver y va a realizar una danza circular. Lo que primero hace la abeja cuando llega al panal es vibrar. La abeja vibra para llamar la atención de las compañeras que tiene alrededor y empieza a hacer estos movimientos circulares, como vemos en la foto de la izquierda, que la abeja va y viene, llama la atención de las compañeras y lo que hace es irles pasando por trofalaxia el néctar que ella tiene almacenado en el buche melario. Entonces, al hacerle esa transferencia de néctar, les está hablando de la cantidad y de la calidad de esa flor, del néctar de esa flor. ¿Sí? Y acá me detengo para hablar un poquito del buche melario. A ver. ¿Se acuerdan que en la clase de anatomía habíamos visto esto del buche social, del estómago social, del buche melario? Entonces, lo que podemos ahora decir es que lo que las orienta también a las abejas es ese olor que les queda almacenado en el buche, después de que la abeja recogió ese néctar. Entonces, ese néctar almacenado va a mantener la fragancia
y se lo va a transferir a otra compañera. Por eso decimos que la abeja es un sujeto social y lo que está ingiriendo se lo va a entregar a las demás obreras. Por eso también el buche es como el estómago social, porque es como el estómago de toda la colmena, por así decirlo. Bien, hasta ahí teníamos danzas para distancias cortas. Pero también la abeja realiza otra danza que se llama danza del 8 o danza también del meneo o del contoneo, y es para distancias mayores, es para marcar distancias mucho más grandes. ¿En qué consiste esta danza? Bueno, resulta que cuando la abeja retorna a la colmena, después de haber visitado la fuente de alimento, va a realizar una danza en forma de 8, como si fuera en forma de infinito. Ahí en el video se empieza a ver cómo hace esa danza. Ahí se empieza a ver. Bien. Lo que hace es vibrar, como en el baile anterior, va a llamar la atención de las compañeras y es como si las estuviera reclutando para pasarles esta información. Entonces así empieza a girar y a hacer una serie de giros hacia la izquierda y hacia la derecha, alternativamente, y retoma por el medio. Las demás obreras que están presenciando esta danza van a empezar a interpretar qué está marcando con el sentido de esa danza. Entonces, para determinar la distancia, la abeja va a vibrar mucho más rápidamente y frenéticamente. Si el alimento está cerca, lo va a hacer de forma más rápida, pero si la danza es más lenta, va a significar que ese alimento en realidad está un poco más lejos. Bueno, nosotros los seres humanos, por ejemplo, para medir el esfuerzo, para llegar a un lugar, quizás lo hacemos midiendo la distancia o midiendo el tiempo. Entonces von Fritsch lo que hizo fue intentar entender cómo las abejas transmiten los obstáculos, como si, por ejemplo, el alimento está entre árboles, o en contra, o atrás de una colina. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, ubicó a las colmenas en distintos lugares, las sometió a distintos obstáculos y volvió a hacer el experimento de observarlas. Y descubrió que ponga donde ponga las colmenas, las abejas siempre iban a comunicar bien la fuente de alimento. Y von Fritsch se preguntó cómo puede ser que si él ubica las colmenas a cientos de metros, siempre las compañeras encuentren la fuente de alimento. Entonces descubrió que cuando ese alimento está en dirección al sol, la abeja va a hacer un contoneo dirigido hacia el sol. Y cuando el alimento se encuentra en otra posición, opuesta al sol, por ejemplo, lo que va a hacer es formar un ángulo entre el sol y la fuente de alimento. ¿Qué quiere decir esto? En realidad que el sol para la abeja funciona como un GPS, es como un eje de referencia y hace una guía con el horizonte. Esto es lo que a la abeja le permite orientarse. ¿Sí? Bien. Entonces, von Fritsch explica que las abejas se pueden orientar mediante la posición del sol. El sol es como si fuera el guía, el referente, y por más que las ponga donde ponga las colmenas, él observó que siempre van a describir una danza en dirección al sol, donde esté la fuente, si el alimento está en dirección al sol, pero si está en otro sitio, como en ese dibujo, hace un ángulo entre el sol
y la fuente de alimento. Y aunque cambien el sistema de referencias, si la colmena se dé vuelta o se la lleve muy lejos, siempre ellas pueden informar perfectamente en qué dirección y a qué distancia está ese alimento. Ahora, bueno, vamos a preguntarnos qué pasa en los días nublados, porque a veces no hay sol, pero las abejas igualmente pecorean y se observó que igualmente realizan las danzas y se comunican. Entonces, la explicación a esta pregunta es que las abejas perciben la luz polarizada. La luz polarizada, a diferencia de la luz natural, que la luz natural son ondas que se propagan en muchos planos, la luz polarizada vamos a pensar que es una onda que se propaga en un solo plano. Solamente las abejas y otros insectos lo pueden percibir. Nuestros ojos no están diseñados para ver esta luz polarizada, pero las abejas sí, y por eso aún en un día nublado igual ellas pueden orientarse. Ya casi vamos terminando y quiero hacer una especie de resumen para poder ir cerrando. Entonces, vamos a decir que las abejas se van a orientar por el olor del néctar que llevan en el buche, también por las feromonas que van a estar impactando en sus antenas. Es importante conocerlas. Y también por las danzas que pueden ser de dos tipos. Tenemos la danza circular, que era para comunicar cuando un alimento se encuentra cerca. No estaría midiendo la distancia esta danza, pero la que sí mide la distancia es la danza del 8, que va a indicar la danza del 8, la distancia y la dirección, ¿sí? La dirección del alimento con respecto al sol. Si esta danza es frenética y rápida, va a representar menor esfuerzo, pero si la abeja danza un poco más cansada, está indicando que le costó un poco más llegar a esa fuente de alimento. Siempre ese contoneo del medio va a indicar la posición del alimento con respecto a la posición solar. Si el alimento se cambia de lugar, entonces ella cambia el contoneo. Y ya con esto terminamos. Acá les puedo dejar esta frase y si quieren después la puedo mandar al grupo. Bueno, hasta acá estamos con comunicación, con la clase de feromonas. No sé si alguien tiene alguna duda, podemos abrir los micrófonos. Una consulta, estas danzas, digamos, para indicar dónde hay alimento, también podrían ser, digo, hablábamos de zonas áridas para indicar agua o solo alimento. Las danzas tengo entendido que son para indicar alimento. Para indicar el agua usan muchas veces feromonas de marcado positivo. Pero Pau, en realidad, si quisieran indicar una fuente de agua que esté lejana, harían la danza, no la circular, porque ahí se transfieren néctar, digamos. No, es solamente feromonas para marcar el agua, no hacen danza de Claro. agua. Sí tengo entendido que que no la conozco, que he leído que hay una danza para el polen también, pero no les puedo ampliar mucho más porque realmente no lo desconozco. Pero el agua seguro que no. Bien. Vos, profe Juan, decís que para recolectar agua también utilizan feromonas. Claro, Ah, sí, muy bien. sí. Sí, sí. Lo acaba de decir Emiliana hace un rato, la Mm. marcación de
de las glándulas que producen la orientación positiva, ¿no? Sí. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Todo igual lo van a tener en los apuntes. Por ahí son varios nombres y cosas para recordar, pero vamos igual a retomar todo el tiempo a las feromonas porque intervienen en todos los procesos. Las feromonas es importante que por lo menos tengan una noción. En cuanto al baile, no se preocupen mucho, ni se lo vamos a tomar, ni se vuelvan locos con el baile, que es bastante difícil de interpretar. Pero la feromona sí, la feromona es importante que sepan la feromona de las tres castas. Eso es vital, es vital. Ujú. Bueno, parece que se entendió bien entonces. Buenísimo. Lo que pasa que es muy difícil hacer preguntas al respecto de las danzas, porque Sí, es una cosa que es un poco abstracta, ¿no? Pero como yo siempre les digo, la observación es importante. Ahora no tanto, pero cuando empieza la primavera van a ver bailar las abejas. ¿Eh? Una abeja que baila sobre un grupo de abejas. No piense que baila sobre todas las abejas, baila sobre un grupo de abejas, que esas abejas, una vez que salen y vuelven a repetir la danza sobre otro grupo de abejas. Por eso esa cantidad masiva que no sabemos de dónde aparecen cuando dejamos un poco de miel en casa, aparecen todas las abejas, porque se lo van transmitiendo. O sea, la primera que transmite, vamos a suponer un número irreal, le transmite, baila sobre 10 abejas o sobre 20. Esas abejas van a la fuente y después ya no es una abeja bailando, sino que son 20 abejas bailando. Por eso rápidamente cubren el parche floral o la miel que dejamos tirada. O cuando se nos arma el pillaje, bueno, ahí es mucho más cerca la comunicación, ¿no? tal cual. Bien. Bueno, bueno. Ahí Leonardo quiere hacer una consultita. A ver, Leonardo. Sí, Paula, quiero hacerles una pregunta. ¿Existen feromonas artificiales que uno pueda darle uso, como por ejemplo, si uno quisiera, por ejemplo, hacer que un sembradío en particular, las abejas se acerquen a ese sembradío en particular, o evitar el pillaje, se- uno regando algunas feromonas en particular en algún sector en particular? Eh, Mm, Que yo sepa, no, yo la verdad no sé. Yo conozco solo una, no sé, Miriana, sí. No, que con respecto a lo de los sembradíos, en un congreso, y ya son muchas las personas que están investigando cómo hacer que las abejas vayan a un sembradío particular para polinizar. Pero no lo hacen mediante feromonas, sino sintetizando cosas en jarabes, como acostumbrando la alimentación de esa abeja para incentivarla, por ejemplo, que vaya a, no sé, los almendros o los limones. Sería como una estimulación, pero sería por medio de jarabe, no por medio de feromonas. Sí sé que hay feromonas de reina que, ¿no, Juan? Muchas personas Mira, se la ponen a única veces feromona, encima. la única feromona artificial que conozco, la única, puede haber más, chicos, esto no quiere decir que yo tenga la Mm. verdad. Es la famosa feromona que a veces compramos para cazar enjambres. Esa sí existe. Y después es como dice Emiliana, con jarabes las acostumbran a ir a ciertos sembradíos. Eso es lo que sabemos por ahora. Si existe otra feromona artificial, no sé. Conozco nada más la de caza enjambre, que en un tiempo se hizo muy popular, ahora no, hace rato que no la veo que las casas de apicultura la promocionen. Porque realmente no hace falta. Con un par de cuadros viejos en un nuclero se cazan los enjambres que ustedes quieran. Cuando más viejo, más negro y más feo esté el cuadro,
Y es así, porque yo en casa, en el galpón, a veces tengo material y siempre que cae un enjambre, ¿dónde cayó? Donde no sirve ningún cuadro. Ahí cae seguro. Genial, gracias. ¿Será por la feromona de la cría? Porque van y buscan los Y negros. sí, podría ser, Paula, y sí, podría ser. Que todavía queden restos de feromonas de la cría Las exuvias, digo, ¿no? Esos cuadros y las negros que tienen exuvias, muchas sí, exuvias. algo de eso debe haber, porque siempre caen en los cuadros más roñosos que hay, ahí cae siempre el enjambre. Sí, qué bárbaro. Bueno, bien, buenísimo. En los más recónditos. Sí, Bueno, podemos hacer 5 minutitos, Dale, sí, hacemos. no, ¿sí? lo de la barroa no entendí, de la feromona de la cría. La cría emite feromonas que estimulan la recolección de polen, la limpieza, la alimentación, y esa feromona también la percibe el ácaro de Varroa. Es un comentario que vamos a volver a retomar cuando estudiemos Varroa, porque lo que hace Varroa es detectar cuando la cría está a punto de ser operculada, ya está completando su etapa de cría abierta, empieza la de cría cerrada y antes de ser operculada emite esa feromona. La barroa la detecta y lo que hace es esconderse con la cría mientras está operculada. Se mete justo antes de que la operculen y la empieza a parasitar desde adentro de la celda. Sucede eso. Igual lo vamos a ver después cuando veamos más a fondo Barroa y este comportamiento que tiene, porque ya inicia su ciclo adentro de la celda. Pero eso es para otra clase. Claro, esa es puntualmente la feromona juvenil del operculado, que se llama, que es la que emite Claro, la... Sí, este ácaro detecta esa feromona y aprovecha ese momento. Sí, claro. tal como lo decimos en... Bueno, vamos a un recreo. Son 9 menos 3. Ahí estamos. Sí, Ahora sí sí, voy a compartir. Ahí ya puse Eni, gracias igual. ya está, Les voy a... perfecto. Bárbaro. Buenísimo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Buenísimo. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar, les voy a contar un poco el ciclo natural de la colmena. De rato que estemos hablando de la colmena natural, vamos a imaginarnos la colmena que se da en la naturaleza sin la intervención del apicultor. Para nada. Siempre pensemos en una colmena que está como en la foto, en un árbol o dentro del tronco de un árbol o en una cueva, en cualquier lugar que no tenga, que no esté al alcance del hombre, digamos. Y vamos a ver cómo se comporta la colmena, porque es importante que aprendamos qué es lo que hace la abeja, cómo se comporta la colmena natural, para después poder engancharlo con lo que va a ser el tema que sigue, que es el ciclo productivo, y ver cómo modificamos nosotros, como apicultores, este ciclo, el ciclo natural de la colmena, y lo adaptamos a un ciclo productivo. Por eso es muy importante que podamos entender qué pasa cuando no estamos nosotros, cuando no intervenimos, cuando el apicultor no interviene para nada, y cómo se desarrolla una colmena en la naturaleza. Bien, si tomamos la colonia de abejas como un individuo, al que vamos a llamar el animal colmena, podemos ver que este individuo experimenta un ciclo biológico que está caracterizado por, en un principio, por el nacimiento, el crecimiento, la multiplicación y en algún momento la muerte. Naturalmente la colmena puede
nace, crece, se multiplica y en algún momento puede morir. El crecimiento de población de una colonia natural concuerda con la oferta de alimento floral y se ajusta de acuerdo a los periodos de floración de la zona que la circunda. La multiplicación del individuo, del animal colmena, se da por la división de la población en dos o más partes. Este fenómeno lo vamos a llamar enjambrazón, que es el fenómeno de multiplicación. Y en el caso del nacimiento, el nacimiento de un nuevo individuo ocurre en el momento en el que el enjambre y forma una nueva colonia, una nueva familia. Por otra parte, el crecimiento de esta colmena está dado por el aumento en la cantidad de población. La población y el aumento en la población nos habla del crecimiento de esta colonia natural. Por eso acá les muestro un gráfico, ¿sí?, que muestra cómo es el desarrollo de una colonia natural sin la intervención del apicultor y cómo está bien definida, cómo están definidas bien 6 etapas puntuales en el comportamiento de una colonia natural. Una primera etapa que es una etapa de población estacionaria mínima. Ahora vamos a ir desarrollando de a poquito cada una de estas etapas. Una etapa de población estacionaria mínima. Un momento que es la etapa 2, que es la etapa de crecimiento poblacional. Fíjense cómo de pronto de tener una población estacionaria muy pequeña, la colmena empieza a crecer, crece en población particularmente. Luego tenemos una etapa 3 de multiplicación, que es la etapa de enjambrazón, que se produce en este momento. Luego tenemos una caída en esa población, que es la etapa de población casi constante con un pequeño descenso. Acá está marcado como muy abrupto, pero es para que ustedes puedan comprender bien qué es lo que pasa después de la multiplicación de la colmena y cómo se desarrolla después de esta división de la colmena. Luego viene, esta es la etapa de población casi constante con un pequeño descenso. Luego viene una quinta etapa, que es una segunda etapa de crecimiento poblacional. Decimos segunda porque es el segundo momento de crecimiento, pero es menor a la anterior, ¿sí? El crecimiento es mucho menor que la etapa de crecimiento fuerte, digamos, de crecimiento exponencial de la colmena. Seguido a la quinta etapa de crecimiento poblacional, viene una etapa de progresivo descenso poblacional, ¿sí?, para luego retomar la colmena natural, la primera etapa, que es la etapa de población estacionaria mínima. Según los periodos de floración de la zona, se da el crecimiento de población de una colonia natural en función del tiempo. Por eso acá yo les pongo población, cómo crece la población, cómo se manifiesta la población de abejas, en función del tiempo. Estos son meses. En el huevito, no se Hay lo un micrófono fecunda. abierto. Muy Y bien, ahora bien. No aprendiste. María Tiscornia. Bueno, vamos a ir desarrollando un poquito las etapas, las distintas etapas que transcurren en el desarrollo de una colonia natural. Durante el receso invernal, que es la primera etapa, las cantidades de cría operculada y postura son aproximadamente iguales a la cantidad de abejas. Esto quiere decir que tenemos prácticamente la misma cantidad de cría operculada
la misma cantidad de postura de la reina y la misma cantidad de población adulta, digamos. Esto se produce durante el receso invernal. La colonia está reducida al mínimo. Para este momento la oferta de néctar y polen es escasa o a veces nula, y la colonia adapta en este momento, pone en marcha una de sus grandes adaptaciones, que es la formación del bolo invernal. El bolo invernal lo utiliza para, es una forma de conservación, ¿sí? Para este momento la colonia se mantiene en el bolo invernal, trabaja muy poco. En este momento tenemos solamente abeja larga vida, es la abeja adulta que va a sostener la colonia natural hasta el momento del inicio de la primavera. Y de esta forma, haciendo el bolo invernal, pueden sostener la temperatura, regular la temperatura interior del nido y mantener en una temperatura acorde, digamos, a las necesidades de la colonia, a la reina. El corte de postura de la reina se produce en este momento. A veces hay un poquito, hay una leve postura de la reina. A ver, chicos, Micrófonos, chicos. Y para este momento el movimiento de piquera y vuelos que se producen se dan en horas de sol, porque la colmena tiene frío, entonces aprovechan los momentos de las horas de sol para salir a hacer vuelos higiénicos y evitar el gasto de energía. Esto es lo que pasa en la etapa de población estacionaria mínima. Es muy poca la actividad de la colmena, solamente se dedican a conservarse, digamos, y poder resistir de esa forma a el momento de la llegada de la primavera. Bien, vamos a ver qué pasa en la segunda etapa. Que acá está la etapa de crecimiento poblacional. Al comienzo de la temporada, de la temporada de primavera, con el inicio de la floración, se observa la apertura del bolo invernal y un incipiente aumento de la postura de la reina. Esto se observa justamente en la postura concéntrica de los cuadros. Es lo que llamamos la postura de la reina, los huevos de la reina, que empiezan a ponerse de forma espiralados desde el centro de los panales hacia afuera. La colonia para este momento aprovecha los aportes de néctar y polen para desarrollar al máximo posible el nido de cría. Su vida depende de las provisiones que pueda recolectar. Por lo tanto, cuanto mayor sea la extensión del nido de cría, mayor será el número de pecoreadoras durante la anielada. Que la anielada es el momento de plena floración, ¿sí? De más floración. Y tanto mayor será la recolección de provisiones. Esto quiere decir que la colmena se prepara, junto al aumento de la postura de la reina, se prepara para el momento de la anielada y así aprovechar todos los aportes de néctar y polen que pueda ofrecer la flora circundante. La expansión del nido de cría, hay más pecoreadoras, hay más recolección, empieza el trabajo activo de las hereras, las constructoras, que son las encargadas de la construcción de los panales, el ensanchamiento de los panales, mientras más espacio tengan, más construcción tengan dentro de la colonia, más y mayor será el número de población, el número de pecoreadoras que la colonia va a necesitar al momento del máximo aporte floral, ¿sí? Porque la recolección de alimentos es vital para ellas.
Así que se da todo un trabajo en conjunto de la colmena toda para aumentar y propiciar el aumento en la población. Eso le va a dar la seguridad a la colmena de tener la población necesaria para la recolección de alimentos que necesitará a futuro, digamos. Para este momento, la postura de la reina es de aproximadamente unos 2000 huevos diarios, ¿sí? Así que imagínense el número y la forma que tiene exponencial de aumentar la población y de crecer. Todo apuntando a hacer abeja. La colmena en este momento quiere hacer abeja para asegurarse la recolección de alimentos, tanto de néctar como de polen y agua, por supuesto, ¿no? Bien, vamos a pasar despacito a la etapa de enjambrazón, que era la tercera etapa. Adentrada la temporada, en nuestra zona, este ciclo natural, recuerden que cada zona tiene un ciclo de floración. Acá imaginemos que el aporte más importante de néctar se da en octubre, noviembre, diciembre, que son los momentos del año en que, bueno, la colmena tiene buena temperatura, hay oferta floral, y las condiciones climáticas le aportan a la colmena bueno, las condiciones adecuadas para que se produzca todo este crecimiento y todo este desarrollo que va a necesitar la colmena. Adentrada la temporada, octubre, noviembre, diciembre aproximadamente, en esta zona, cuando la entrada comienza a ser abundante y superior al consumo de la colonia, las abejas comenzarán a ensanchar los panales ya existentes y a construir nuevos panales para almacenar las reservas, para lo cual las constructoras comienzan a segregar activamente cera. Eso es lo que les contaba hace un ratito. A su vez, la postura de la reina, ¿no? Llega a cifras cercanas a los 2000 huevos, y empiezan a verse los cuadros completos como tablas o planchas de cría. Y en este momento la reina empieza con la postura de huevitos sin fecundar, que va a dar como resultado la aparición de los zánganos. 3 semanas más tarde, aproximadamente unos 21 días después de que todo esto comienza y la postura de la reina empieza a intensificarse, nacerán cerca de 2000 obreras por día. Antes de la mielada, esta colmena se va a enjambrar. Las abejas ocupan cada día más lugar dentro de la colonia, es decir que la cantidad de abejas presentes en igual volumen o espacio aumenta diariamente en forma progresiva, provocando dentro de la colonia un sobrecalentamiento por una ventilación insuficiente. Al mismo tiempo, hay una fuerte entrada de néctar y polen que coarta de a poco la postura de la reina por falta de sitio. Por esto se produce el bloqueo del espacio de cría, por la gran cantidad de entrada de néctar y polen que la abeja, la pecoreadora, empieza a traer a su colmena. Estos factores, la sobrepoblación, el sobrecalentamiento del nido de cría, el bloqueo del espacio de cría y, sobre todo, y muy importante, por no decir no menos importante, la propensión genética, la genética de las abejas que tiene esta propensión a la enjambrazón. Son los que provocan justamente la fiebre de enjambrazón o la acción instintiva de la abeja que promueve la división de la población por medio de la migración de una parte considerable de esta colonia.
la que justamente ha de dar lugar al nacimiento de un nuevo individuo. Esto quiere decir que con todos estos factores que antes nombré, va a producirse la división de esta colonia para darle lugar a un nuevo un individuo independiente, digamos, de la colonia madre. A este núcleo poblacional que va a emigrar se lo denomina enjambre. Y se lo llama enjambre solo por el tiempo que dure, que son aproximadamente unos 20 minutos, media hora, que es lo que dura la migración de la colonia. En cuanto se establece este enjambre definitivamente en un sitio, ya lo consideramos colonia. Ya se puede decir que hay una colonia nueva, un individuo diferente al primero. Y vamos a ver cómo es un poquito el proceso de enjambre, porque la enjambrazón no es solamente eso, tiene un proceso y tiene un desarrollo para culminar en el nuevo individuo. Poco antes de enjambrar, la colonia comienza a labrar celdas reales para obtener otras reinas nuevas y poder dividirse. Aproximadamente, sí, una semana antes de que la joven reina salga de su celda, se produce la enjambrazón. Las obreras, ¿cómo es que pasa esto? Las obreras son las que toman la iniciativa y la actividad de las obreras decrece dentro de la colmena. Es como que todo empieza a tomar como un estado de reposo. La colonia empieza a prepararse para lo que va a ser la división del individuo. Si se trata de una colonia fuerte y numerosa, se reúnen las obreras en grandes grupos frente a la piquera, agrupan algunos machos y se introducen dentro de la colmena misma para tomar de los panales provisiones. Estas provisiones son miel, justamente. ¿Qué hacen? Llenan los buches melarios y se lanzan fuera de la colmena para forman como un torbellino frente a la piquera, frente a la colmena, bien provistas de alimentos, también se unen a este grupo de abejas aquellas pecoreadoras que traigan polen del campo, y formando este torbellino abandonan la colmena junto a la reina vieja. Ese va a ser el enjambre primario. Si la reina vieja, al abandonar la colmena, ha dejado una buena cantidad de cría operculada, se puede producir unos días después un nuevo enjambre. Pero para lo que les estoy contando, lo importante es que aprendamos y tengamos en cuenta lo que es el enjambre primario, ¿sí? El primer enjambre. En las colmenas nuestras es muy raro que se den 2 enjambres en una colmena. Entonces vamos a referirnos bien a lo que es el proceso de enjambre, como para que ustedes tengan idea cómo se produce la multiplicación de esa colonia. Este enjambrazón disminuye considerablemente la población adulta, lo que se ve reflejado en el cuadro como una abrupta caída. Acá vemos que dice disminución de la población. Y acá tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de población casi constante con un leve descenso. Este leve descenso se produce justamente por la salida del enjambre de la colonia madre. Durante aproximadamente unos 17 a 24 días, la población es casi constante, ya que se corta la postura de la reina, hay mortalidad de pecoreadoras, la mortalidad natural que se da en todas las colmenas, y esta cuenta la hacemos, si tomamos desde el momento de la enjambrazón, tenemos unos 7 días hasta el nacimiento de la nueva reina. Una vez que el enjambre sale de la colonia,
7 días después se produce el nacimiento de la reina nueva. A esto le sumamos unos 10, aproximadamente 10, 17 días, hasta que esta reinita nueva comienza la postura. Esto da 24 días aproximadamente. 24 días en los que en la colonia no hay postura de la reina, ¿sí? Y la población se mantiene constante, con este leve descenso que viene acarreando la enjambrazón, el momento de la enjambrazón. Este momento coincide con un periodo de alta oferta floral, que es lo que le llamamos la mielada. El néctar recolectado va ocupando las celdas de las crías a medida que éstas nacen. El polen recolectado también excede al polen consumido, ya que no hay postura, no hay postura de la reina, y por lo tanto no hay cría para alimentar. Todo este polen pasa a ser polen de reserva y forma lo que nosotros le llamamos tablas de polen, que luego estas tablas de polen, como vemos en imagen, ¿sí? Cuadros completos de polen recolectado, hacen que se bloquee el nido de cría, ¿sí? Y así, de esta forma, pasamos a la quinta etapa, que es el segundo momento de crecimiento poblacional. Recuerdan que había un segundo momento de crecimiento poblacional, pero mucho menor que en la segunda etapa. De a poco, a medida que la reina retoma la postura, vuelve a empezar todo el proceso, digamos, la reina empieza con la postura, pero el espacio ya se ve disminuido. ¿Por qué? Porque todo el espacio que la reina pudiera tener para la postura está ocupado con reservas, tanto de miel como de polen. Esto hace que, bueno, se produzca un aumento de la población cuando la reina empieza la postura, pero siempre va a ser menor a la segunda etapa. La segunda etapa de crecimiento es mucho mayor a este momento. Y ya llegamos a lo que sería la sexta etapa, que es la etapa de progresivo descenso poblacional. Y esto se da con que, bueno, la oferta floral empieza a escasear, la temperatura ambiental empieza a descender y la postura, junto con estas características que tiene el clima, o sea, la escasez de oferta floral, el descenso de la temperatura, hacen que la reina empiece a disminuir la postura. Ya tenemos para este momento la ausencia de zánganos. Imagínense, naturalmente, en este momento. En este momento, ustedes vieron, por ejemplo, en las colmenas de la escuela, que hay muy poquitos zánganos, o casi ya no hemos visto zánganos. La postura de la reina se ve totalmente disminuida o muy poquito o casi nula. La temperatura empieza a descender y esto hace que toda la población empiece a verse disminuida. El ciclo natural, digamos, de la colmena natural, de una colmena sin la intervención del apicultor. Y cuando veamos la próxima clase, vamos a ver que el apicultor utiliza y transforma esas 6 etapas, esas 6 etapas de la colonia natural, las transforma y las adapta y las lleva a 4 etapas. Por ejemplo, por así decirles, la etapa de enjambrazón ya no la vamos a tener, o por lo menos vamos a intentar no tenerla, que como vieron ahí, es un momento de multiplicación de la colonia que hace que no solo la colonia disminuya la cantidad de población, sino que podemos a veces, o sea, una colmena
que se enjambra, puede pasar que muera, si no se dan las condiciones para que esa reina retome la postura o vuelva a la colmena. Entonces, por ejemplo, nosotros en el ciclo productivo, que es lo que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver que la etapa de enjambrazón tratamos de evitarla. La adaptamos mediante manejos, manejos de la colonia para evitar la etapa de enjambrazón. ¿Sí? Esto, todo lo que vimos hasta ahora en este ciclo natural, es lo que hace la colonia sin la intervención del apicultor. Nosotros adaptamos todo este ciclo a conveniencia de la producción, por ejemplo, de la producción de miel, que es lo que buscamos nosotros. No sé si se entendió o si fui muy rápido. ¿Se entendió bien más o menos el ciclo natural y cómo la colonia tiene momentos de población, una población estacionaria mínima, que es el momento del invierno, un momento de crecimiento exponencial, que es el momento que se da con la primavera, parte del verano. Luego, esa colonia empieza ya lentamente a acomodarse a la temperatura ambiental, a la oferta floral que se da con el cambio de clima, y empieza luego nuevamente a volver al momento de reposo, ¿no? Que es lo que sería la población estacionaria mínima que se da en invierno, en el momento del receso invernal. No sé si se comprendió bien. Profes, ¿alguna cosita para agregar que me haya olvidado? No, ninguna, creo que está claro, Paula. El sábado, cuando les toque en el pizarrón, lo van a ver mucho más claro. Es muy sencillo, viendo el diagrama en el pizarrón y sobre todo cuando vean el ciclo productivo, que es el mismo ciclo, nada más que acotado, porque lo que hace el apicultor es evitar la enjambrazón. Pero es crecimiento exponencial, una caída por el enjambre, se vuelve a recuperar la colmena no tanto, y ya está, no es gran problemático el asunto. No sé si tienen alguna pregunta. Y si me permitís, Paula, si me permitís, encontré donde había leído el baile de polen. Está en el libro, uno de los libros más viejos de apicultura, el libro de Roth, donde dice que sí, que hay un baile de polen que es diferente al de néctar. Al de néctar. ¿Se acuerda que Emiliana le dijo que hacían un círculo? Bueno, en este caso hacían un círculo y se movían, el baile del contoneo que le llaman. En este Sí. caso hace un semicírculo y cuando Ah, llega a la mitad de ese círculo retrocede y hace el otro medio círculo. Si lo hizo para la derecha, hace el otro círculo para la izquierda. Y no mueve el abdomen, sino que mueve la cola y lo llaman el baile del coleo. Esa es la diferencia Mira, que tiene con el de polen. Y, mira, yo no lo claro. sabía. y si me Gracias, permitís, Juan. no, bueno, eso ya después lo podés, para la próxima clase, ya lo podés agregar. Eh, siempre Claro, se, siempre yo le digo a los chicos que recurran a los libros, que siempre encontramos algo distinto. Y me sí. acabo de enterar algo, que si me permiten son 2 minutos y se los leo. Dice, los periodos de descanso de las abejas. Esto no lo conocía. Cuando se libra de su carga, es decir, cuando deja el polen o deja la miel, las obreras pueden retornar enseguida al campo, pero por lo general haraganean o descansan durante un rato en la colmena, algunas veces unos minutos y otras hasta mediodía. Mira. Frecuentemente las abejas que lo hacen gatean hacia una celda y se ponen a dormir hasta media hora o más, lo que razonablemente hace suponer que esta es una conducta usual. Se entiende como sueño una suspensión tan aproximada de todo movimiento como sea posible. La pulsación común del abdomen cesa casi, si no del todo,
o se suspende por unos minutos y las pulsaciones ocasionalmente son muy lentas. Vieron que las abejas, miren chicos, que las abejas respiran y hacen como un bandoneón. Aparentemente ese sueño que dicen, esas pulsaciones cesan casi por completo. Bueno, esto yo no lo conocía, así que ahora lo conocemos juntos. Mira Las qué bueno. abejas aparentemente tienen un sueño que no es dormir ni roncar, sino un cese de las pulsaciones. Bueno, ya está. Mira qué No, no, bueno. no jodo más. Muy buen aporte, profe. Creo que Margarita había levantado la mano y ahora no la veo, o si no, David. Margarita, ¿tenés alguna pregunta? Sí, hay una cosa que yo no entendí. Eh, por lo que habíamos visto, siempre tiene que haber una sola reina, con lo cual la que está reinando trata de que no tenga competencia, ¿verdad? Ujú. Eh, y mata a cualquier otra que se ande por ahí. Con lo cual, no entiendo cómo puede, qué pasa para que la reina permita que la colonia se enjambre o que se cree otra nueva reina. ¿Qué pasa ahí? Claro, vos fíjate que yo les contaba recién que cuando se va a producir el enjambre, eh, la reina abandona con el enjambre la colonia y la reina, la reinita de enjambrazón que va a nacer, nace unos 7 días después. No hay conexión Ah, ok, entre las reinas. ok, ok, ok. Eso es así genéticamente porque imagínate que si hubiera un momento de conexión entre esas reinas, peligra de forma importante la continuidad de esa colmena. ¿Mm? Las abejas no son sonzas. Cuando, claro, la colonia labra y prepara las celdas de enjambrazón, el enjambre sale y el nacimiento de la nueva reina que va a liderar la colonia vieja, digamos la colonia madre, nace unos 7 días después. Ah, buenísimo, buenísimo. Muchas ¿Sí? gracias. No hay conexión entre esas reinas. David, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. sí, Mi adelante. consulta es la siguiente. En el ciclo de población, ¿no? Sabemos que en invierno es mínima, o Ujú, sea, se reduce. sí. ¿Qué sucede en los lugares como por ejemplo en las zonas subtropicales o tropicales, donde el invierno es nulo, casi nulo, y la floración es constante, digamos, los 365 días del año? ¿Cómo se comporta ahí la colmena? No, la colmena no tiene momentos de reposo en esos lugares. La colonia, y en esos lugares así de mucha temperatura, humedad, es tremenda la cantidad de enjambres que salen. La colmena se enjambra constantemente. No sale un enjambre. Acá en esta zona, por ejemplo, en nuestras colmenas sale un enjambre grande y después ya está. Es muy raro que salga un segundo enjambre, un tercer enjambre. En esas zonas la abeja se comporta de forma diferente porque tiene todo para continuar, digamos. ¿Mm? Se multiplica, se desarrolla, a veces esas colmenas mueren, pero por lo general son abejas adaptadas a esa temperatura, a esos climas, digamos. Y No sé, ese, profe Paula, Juan o Emi. es el problema que estamos teniendo ahora, que las colmenas en abril nos siguen creciendo y encontramos zánganos. ¿Sí? Aparentemente estamos en un clima subtropical, no sé si se seguirá haciendo así, pero este año estamos bastante equivocados con el manejo de las colmenas. Así que sí, en los lugares esos, sí, la colmena sigue, se agotará la reina más rápido, lógicamente. Y el Sí. problema que estamos teniendo ahora es que nos encontramos con colmenas. Yo el otro día estuve en el apiario, yo generalmente dejo el alza estándar, la melaria la dejo, y hay 20 calles de abejas, chicos. Una locura, porque quedó Sí. miel, pero se van a comer hasta la madera. Es complicado. Pero a la pregunta que vos dijiste, lo que te contestó Paula, esa colmena va a seguir produciendo. Mientras haya temperatura, miel y polen, la reina le da para adelante. Saldrán enjambres, se agotarán más rápido, todo lo que pueda pasar.
Sí, son colmenas Perfecto, muy mi amor. enjambradoras. Son muy enjambradoras en esa zona. Y con respecto a lo que decía el profesor Juan, sí, es verdad, el otro día pasé por la esquina de casa, hay una higuera que yo siempre le saco higos a la vecina, y a esta época del año tenían las brevas, y es impresionante, ya es, si es de verano, y que a esta altura del año tenga breva es una cosa Sí, es De no de- rarísimo. creer. Bueno, sí, porque las plantas también se comportan como las abejas. Se encuentran, yo le decía la otra vez a Damián que en el campo había lotus, es una flor amarillita, que ni loco en abril vas a encontrar esa floración. Eh, pero bueno, la cosa está así, chicos, ¿qué va a hacer? La abeja El se hombre comporta propone, Dios dispone. sí, sí, la Sí. abeja se comporta en concordancia justamente con la flora que tenga disponible. Mientras haya flores, la abeja va a seguir trabajando y comportándose como lo hace cuando tiene oferta floral. Depende de eso. Así que mientras haya flores y mientras haya temperatura, la abeja va a seguir funcionando, Produciendo. sí, produciendo, sí. Sí, sí, por eso la colmena tan crecida del profe Juan. Si no, ¿cómo lo explicás? Juan Santamaría. Ahí tengo el micrófono. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta sobre feromonas? Dale, ahí estaba la profe Emi, que es la que tiene, Bien. y La si no, pregunta es la siguiente. sí. ¿La vía de ingreso de las feromonas al organismo es a través solamente de los pelos de las antenas o tiene otra vía de ingreso en el organismo? No, es por los pelos de las antenas, Sí, sí, yo creo que que sí. tienen microsensores que se conectan con el interior hueco y ahí están también los filamentos nerviosos de la cabeza. Es por las antenas. En muchísimos insectos es así también. Bueno, Bueno, Elena, no sé si tenés una preguntita. Sí, estos enjambres, ¿se dejan ir o se casan y se hacen una mini colmena en el apiario? ¿Se Ah, pueden eso, casar? sí, sí, los enjambres se pueden capturar. Capturar. Sí, 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 si se dejan agarrar, si se dejan Y alcanzar. el tema de la consanguinidad o algo de eso, Perdón, ¿cómo decías? Que no te escuché bien. sino porque ellos se van hay un tema de consanguinidad en las abejas que por eso se van a otro lado. No, no tiene que ver No, no es con así, el no. enjambre. No, no. El enjambre es una forma de multiplicación de crecimiento y de multiplicación de la colmena. O sea que si lo dejamos, lo capturamos y lo dejamos, no hay problema que No, 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 no hay ningún problema. La reina evita la consanguinidad yendo a aparearse más lejos de la colmena en la que normalmente está. Trata de buscar zánganos de otros colmenares. Se aleja para hacer el apareamiento. De esa manera se evita que la fecunden los machos, los hermanos. Entonces se aleja. Y muchas veces lo consigue que otro zángano, que no es de la comunidad, sea la que lo aparee. Después el enjambre no tiene nada que ver con la consanguinidad, nada que ver. Gracias. Por nada, Elena. Bueno, ¿alguna consultita más, chicos? De este tema o que les haya quedado pendiente algo, aprovechamos estos minutos cuando las clases se terminan un poquito antes. Si tienen alguna duda con respecto a otras clases, también van a ser evacuadas. Es así, ¿no, Paula? No, no me quiero Así meter es. mucho en Sí, iniciación. sí, sí. Sí, sí, no, no. Está muy bien. Cualquier duda, claro. En las clases que tenemos ahora virtuales por Zoom, ustedes pueden consultar de cualquier tema que les haya quedado alguna duda o alguna consulta, es el momento. Y después en los encuentros que tenemos en la escuela, ¿no? Por supuesto.
Pero bueno, si se entendió bien, porque esta primera parte de ciclo natural es como un cuento, es como un cuentito, ¿eh? Que es lo que pasa en la colmena desde que nace hasta que muere o continúa. Eh, pero es importante que entiendan y comprendan qué es lo que hace la abeja sola, por sí sola, y cómo nosotros después, metiendo nuestras manos en la colmena racional, digamos, cómo transformamos este ciclo natural. Pero ya sabiendo qué hace la colmena y la abeja naturalmente. ¿Mm? Ella Y hace algo y nosotros transformamos esto que ellas hacen para, bueno, pensando en la producción de miel puntualmente. si querés, Paula, les comento un trabajo que se hizo en España sobre la feromona de la reina. Si ustedes toman esta clase que les dio Emiliana y lo transcriben en papel, van a ver que las distintas glándulas de la reina cumplen aparentemente la misma función. La oda y la otra cumplen la misma función. Entonces, en España, ¿qué hicieron? Se tomaron un trabajito bastante delicado. Lo que hicieron es, por ejemplo, dejar la reina, le cortaban la cabeza a la reina y la ponían adentro de la colmena. Es decir, que ya esa reina no tenía las glándulas mandibulares. Y vieron que por unos días, mientras vivía la reina, la colmena no se desorganizaba, ¿eh? Y seguía teniendo las mismas atribuciones. Entonces ahí se dieron cuenta de que había otro tipo de glándulas que suplían, con la misma intensidad, pero que suplían a las mandibulares. Y así empezaron a encontrar, creo que las otras feromonas, las otras glándulas que producían esas mismas feromonas. De esa manera se fue haciendo el trabajo, después dejaron la cabeza y le sacaron el abdomen, y así fueron descubriendo otro tipo de glándulas que suplían a estas. Eso fue más o menos lo que hicieron los gallegos con las distintas glándulas que tiene la reina. No lo hicieron con las obreras, lo hicieron nada más que con las reinas. Y entonces se dieron cuenta que la colmena se seguía aglomerando, que también había inhibición de las celdas, que también eran coleccionantes, y entonces se preguntaron por qué si le sacamos la glándula siguen cumpliendo la misma función. Y ahí fue que empezaron a descubrir los otros tipos de glándulas. Y Mirá no qué me acuerdo interesante, de nada. qué bueno. Bueno, no sé, chicos, si no tienen Bueno, preguntas, buenísimo, vamos buenísimo. dando por terminada la clase. ¿Mm? Ahí, Juan, me parece que tenés otra consulta, Juan. Sí, hasta ahora de las feromonas que hablaron, digamos, son todas generales. ¿Y cuál sería propia de la colmena, que haría que reconozca la abeja su propia colmena y no otra colmena? ¿Se Y entendió la supongo que pregunta? ¿cómo se llama cuando dobla Nasano, la la Nasano? glándula de No Nasano. salía. Sí, Calculo que es Esa sería Nasano. propia de... Sí, porque justamente es la que Nasano, ustedes van a ver, siempre voy a insistir, los voy a cansar, observen, observen y observen. Cuando vean en la tabla de vuelo las abejitas que están como partidas, es decir, bajan la cola y dejan expuesta la glándula de Nasano, le están avisando a sus compañeras que esa es la entrada de su casa. Entonces, esa es la que le da el olor a la colmena. O sea, hay una variación de las actividades. Sí, hay una Tiene variación. algo que Hay una varíe variación para... química, hay una variación química, sí, sí, sí. Siempre ten en cuenta una cosa, Juan, no conocemos la totalidad del mundo de las abejas. Siempre se encuentran cosas nuevas, siempre se encuentran cosas nuevas. Todavía no se supo qué tipo vos me decís distintos olores, y qué sé yo, van a la farmacia y compran un desodorante distinto. No sabemos cuál es el alcohol que expelen que hace que reconozcan las distintas colmenas.
Porque vos me decís, hay 100 colmenas, hay 100 olores distintos. ¿Y qué sé yo, Juan? ¿Me entendés? Hay muchas cosas que todavía ignoramos. Del zángano hoy decimos que tiene una feromona sola. Lo que pasa es que al zángano no le dan bola. Se dedicaron más a estudiar la reina y a estudiar las obreras, y al pobre zángano lo dejaron con una feromona de congregación y aguantatela. Y es muy posible que tenga otro tipo de feromonas. Pero las investigaciones generalmente llevan tiempo, son caras y se estudia lo que realmente produce, tanto la reina que produce cría como las abejas que producen miel y polen. Esta es la realidad. Pasa lo mismo en la medicina, cuando hay unas enfermedades, qué sé yo, de 1 millón de personas lo sufre una, ese pobre tipo no tiene medicamento, porque los laboratorios no le van a dedicar tiempo a algo que se va a vender tampoco. Bueno, con las abejas y todos los animales también pasa lo mismo. Se estudia lo que realmente produce y vale la pena. Y así se van descubriendo cositas nuevas. Siempre le decimos, nosotros nos enteramos después, yo años de decir, y volvemos un poquito a la varroa, que la varroa succiona la hemolinfa, y resulta que hace unos 4 o 5 años la cosa no es así, succiona los cuerpos grasos. Y bueno, ¿qué estuvimos enseñando mal durante 50 años? Y posiblemente sí, pero eso no hace a la producción en sí de la abeja, ¿no es cierto? Es simplemente que antes creíamos que chupaba hemolinfa y ahora sabemos que chupa cuerpos grasos. Pero eso no va a hacer que el apicultor saque más miel o menos miel, ¿no? Entonces, determinar, yo siempre tuve esa preocupación. ¿Cuántos olores hay para que las abejas puedan reconocer? ¿Ese olor es siempre el mismo aunque una colmena no se muera? ¿O en la temporada cambia? Y qué sé yo, Juan. Hay muchas cosas que ignoramos, que en sí nos gustaría saber, pero que no van a ser a la producción de miel, ¿no es cierto? No van a ser a la producción de miel. El baile de las abejas. Vos imaginate que durante mucho tiempo no hubo cursos ni nada, y los apicultores se hacían en el campo, eran idóneos en la materia. Y sin embargo sacaban más miel que nosotros. Y bueno, todo fue cambiando, el apicultor tuvo que estudiar porque empezaron las pestes, y bueno, y ahí estamos. Y cada vez sabemos un poquito más. Yo hoy sé que las abejas duermen. Si vos me lo preguntabas ayer, yo te decía, ¿y qué sé yo, Juan? Sí, de hecho, Aparentemente tienen una sonolencia, aparentemente tienen. sí, de hecho el baile de las abejas hace una proyección para ver dónde está la comida en base al agua, pero lo están haciendo en 2 planos, no en 3 planos. Con lo Claro. cual, marcar la dirección, la trayectoria de una dirección hacia una planta es muy relativa con ese cálculo que mostraban recién. Eh, Sí, sí. digamos, el panel está puesto en forma vertical Bueno, y eso lo la explica proyección es... justamente el que ganó el premio Nobel, explica justamente eso, lo que vos estás diciendo. Lo que pasa es que complicaríamos mucho más el baile y nos romperíamos la cabeza, surgirían un montón de dudas, y es para que tengan Entraríamos en otro una baile. somera idea, claro, una somera idea de cómo se comporta la abeja. Pero es como vos decís, nosotros tomamos el panal así, pero realmente la abeja no lo toma así. Bueno, chicos, Bueno, Muchas bueno. gracias. no, por favor, por favor.